104 segundos. Eso es todo lo que va a durar la oscuridad total en Burgos el próximo 12 de agosto. 1 minuto y 44 segundos con el sol completamente tapado, a las 8:29 de la tarde y con el disco solar a solo 8 grados sobre el horizonte. 8 grados es menos que el ancho de tu puño con el brazo estirado. Y aquí viene lo primero que sorprende de este dato. Esos 104 segundos son la totalidad más larga de toda España. En A Coruña serán 76. En el resto del país, cifras intermedias. Burgos tiene el mejor asiento del país entero para el primer eclipse total visible desde la península ibérica desde 1905. El mejor asiento de España. Y aún así, quien esté allí ese día se va a enfrentar al eclipse total más incómodo de observar de toda Europa. Detente un momento en esa contradicción, porque ahí no hay ningún juego de palabras. La geometría lo explica entero, y trae consecuencias muy concretas. En Islandia, que está en la misma franja de totalidad ese mismo día, el Sol estará a unos 25 grados de altura. En Burgos, a 8. En Palma de Mallorca, a 2. Y en Menorca, a 1,4 grados. A esas alturas, un edificio, una loma o un banco de nubes bajas deciden si ves el fenómeno o te quedas mirando una pared. En los próximos minutos vas a entender por qué Burgos se lleva los 104 segundos y otras ciudades se quedan en 76. Por qué la altura del Sol convierte este eclipse concreto en el más exigente del continente. ¿Y qué tiene que pasar exactamente para que esos 104 segundos se conviertan en nada? Vas a saber también qué está preparando la provincia para ese día, cuántos miles de personas se esperan, y por qué los hoteles llevan meses llenos. Y al final vamos a volver a 1905, cuando Burgos ya vivió esto mismo, con el rey de España mirando al cielo y 20 expediciones científicas montadas en la ciudad. Aquella vez también hubo quien no vio nada. Vamos primero con la pregunta de los segundos, porque explica todo lo demás. La sombra que la luna proyecta sobre la Tierra durante un eclipse total dibuja una banda estrecha. En este eclipse, en su punto más ancho, mide unos 294 kilómetros. Dentro de esa banda hay un eje central, la llamada línea de centralidad, que marca el recorrido exacto por donde pasa el centro de la sombra. Cuanto más cerca estés de ese eje, más tiempo tarda la sombra en pasarte por encima. Cuanto más te acerques a los bordes de la banda, menos, porque solo te roza el filo del cono de oscuridad. Esa es toda la explicación. Burgos está bien colocada respecto al eje. A Coruña queda algo más descentrada. De ahí la diferencia entre 104 y 76 segundos. Hay otro factor que también influye, y tiene que ver con la velocidad. La sombra de la luna no se queda quieta. Barre la superficie terrestre a una velocidad enorme. Y esa velocidad varía a lo largo del recorrido según el ángulo con el que el cono de sombra golpea el planeta. Cuando la sombra cae casi perpendicular, avanza más despacio sobre el terreno y la totalidad dura más. Cuando llega muy inclinada, como ocurre al final del trayecto, se estira y corre. En España la sombra llega muy inclinada, porque estamos en la cola del recorrido y el sol está abajo. Eso alarga la mancha de sombra sobre el suelo y a la vez la acelera. El resultado es esa combinación tan particular del eclipse español. Una franja ancha, un sol pegado al horizonte, y duraciones de totalidad que se quedan por debajo de los 2 minutos incluso en los mejores puntos. Cuando el máximo global de ese mismo día alcanza los 2 minutos y 18 segundos cerca de Islandia. Burgos se lleva 104 de esos segundos, 14 menos que el máximo mundial, y los mejores de España. La línea de centralidad de este eclipse entra por Asturias, pasa cerca de Avilés y Oviedo,
cruza Castilla y León, rozando Aranda de Duero, sigue por Soria, alcanza el Mediterráneo cerca de Peñíscola y termina en Palma de Mallorca. Aranda de Duero está en la provincia de Burgos. Eso significa que dentro de la propia provincia hay puntos que superan incluso los 104 segundos de la capital. Y ese detalle abre una posibilidad interesante para quien pueda moverse. Los datos que da el Instituto Geográfico Nacional por capitales de provincia sirven de referencia rápida y a la vez esconden variaciones importantes dentro de cada territorio. La duración de la totalidad cambia kilómetro a kilómetro, según lo cerca que estés del eje de la sombra. En la práctica, desplazarse 30 o 40 kilómetros en la dirección correcta puede sumar unos cuantos segundos. El propio instituto tiene publicada una tabla con los datos municipio por municipio, con hora de inicio, inicio de la totalidad, máximo, fin de la totalidad, fin del eclipse, magnitud y altura del Sol. Es la herramienta que hay que usar para decidir, y está en abierto. Ahora bien, aquí hace falta una advertencia de sentido común. Ganar 15 segundos de totalidad acercándote al eje sirve de poco si el sitio al que llegas tiene una loma tapando el oeste. O si te cuesta 2 horas más de coche, llegar hasta allí un miércoles de agosto con las carreteras cargadas. Entre un punto teóricamente óptimo y un punto accesible con buen horizonte, gana siempre el segundo. Los segundos que suma el eje se pierden enteros si el Sol se esconde detrás de un cerro. Con los segundos resueltos, vamos al problema de verdad. Los 8 grados de altura del Sol. 8 grados es una medida angular, y la mejor forma de hacerse una idea es con la mano. Estira el brazo del todo y cierra el puño. El ancho de tu puño visto así ocupa unos 10 grados de cielo. Eso significa que en el momento del máximo del eclipse, el Sol estará más bajo que el ancho de tu propio puño medido desde la línea del horizonte. Ahora piensa en el sitio donde vives. Ponte de cara al oeste y calcula cuántas cosas hay entre tú y esa franja de cielo tan baja. Un edificio de 4 plantas a 200 metros. La tapia del polígono. Una hilera de chopos junto al río. Una loma suave que nunca te habías planteado que estuviera ahí, porque nunca has necesitado mirar tan abajo. En una ciudad, la respuesta habitual es que hay muchísimas cosas. Y hay un detalle que casi nadie menciona, y que empeora bastante la cuenta. Durante la totalidad, lo que se ve alrededor del disco negro de la Luna es la corona solar, la atmósfera exterior del Sol. Esa corona no es un halo fino pegado al borde. Se extiende hacia afuera, y en un eclipse puede alcanzar hasta unos 3 grados de diámetro total en el cielo. Haz la cuenta con Burgos. El Sol estará a 8 grados de altura, así que la corona ocupará aproximadamente desde los 5 hasta los 11 grados sobre el horizonte. Cabe entera con margen. Bien. Ahora haz la misma cuenta con Palma de Mallorca, donde el Sol estará a 2 grados, o con Menorca a 1,4 grados. La parte inferior de la corona queda directamente por debajo de la línea del horizonte, literalmente enterrada. Quien esté en Baleares ese día verá la totalidad, verá el disco negro, y verá una corona recortada por el suelo. Y en Burgos, con esos 8 grados, pasa algo intermedio bastante particular que hay que describir bien. Con el Sol tan bajo, la luz que llega hasta ti ha atravesado muchísimo más aire que a mediodía. Ese recorrido extra filtra los colores y explica por qué los atardeceres son rojizos. Durante los minutos previos a la totalidad, el paisaje de la meseta se va a ver teñido de un tono cálido y extraño que se irá apagando a la vez. 2 procesos superpuestos, el del ocaso y el del eclipse. Eso produce una escena que casi no se da en los eclipses de mediodía. La corona blanca y fantasmal apareciendo sobre un cielo
que ya tiene colores de puesta de sol. Los fotógrafos que persiguen eclipses por el mundo llevan años buscando exactamente esa combinación, porque es rara. Con el sol alto, la totalidad produce un cielo azul muy oscuro, casi nocturno, uniforme en todas direcciones. Con el sol a 8 grados sobre la meseta, lo que se va a ver es un disco negro rodeado de corona, colgado sobre una banda de horizonte encendida en naranjas y rojos, con el resto del cielo oscureciéndose por encima. Esa misma característica que convierte el eclipse español en el más difícil de observar, lo convierte también en el más fotogénico de toda la franja. Las dos caras de la misma moneda geométrica. Y ahora la comparación que da título a este vídeo. La franja de totalidad del 12 de agosto no pasa solo por España. Antes de llegar aquí, la sombra cruza el Ártico ruso, sale por el mar de Laptev, atraviesa el norte de Groenlandia y pasa por el extremo occidental de Islandia. En Reykjavik, la capital islandesa, la totalidad durará alrededor de 1 minuto, bastante menos que en Burgos. Pero el Sol estará a unos 25 grados de altura. 25 grados frente a 8. Esa es la diferencia real entre observar el eclipse desde Islandia y observarlo desde Myndhundism, Burgos. Con el Sol a 25 grados, prácticamente cualquier sitio abierto sirve. Un aparcamiento, un descampado, la ventana de un hotel. Con el Sol a 8 grados, la lista de lugares válidos se reduce drásticamente. Dentro de España, esa altura va bajando de oeste a este, y esto tiene una consecuencia práctica que pocos están explicando. En Galicia y Asturias, en el arranque de la franja, el Sol estará más alto, en torno a los 12 grados. La totalidad dura menos allí, 76 segundos en A Coruña, pero la observación resulta algo más cómoda. Según se avanza hacia el este, la duración crece y la altura del Sol cae. Burgos representa un punto de equilibrio bastante bueno entre las dos variables. Duración máxima del país con una altura todavía manejable. Después de Burgos, hacia el Mediterráneo, la altura sigue bajando. En Valencia y Castellón, el Sol estará más bajo. En Palma, a 2 grados. En Menorca, a 1,4. Así que la franja española tiene una especie de curva de calidad. Empieza cómoda y corta en el noroeste. Alcanza su mejor combinación en la zona de Castilla y León. Y termina larga pero casi imposible en Baleares, con el sol tocando el mar y la corona partida por el horizonte. Burgos está justo en el punto alto de esa curva. De ahí el interés internacional. En el cráter Saxol, en la península islandesa de Snæfellsnes, la totalidad llegará a durar 2 minutos y 8 segundos, con ese sol alto y cómodo. Sobre el papel es el mejor sitio de la franja. España, en cambio, está al final del recorrido de la sombra. El fenómeno nos pilla en el último tramo, con el sol ya cayendo hacia el ocaso. Y por eso todo el eclipse español ocurre pegado al horizonte. El Instituto Geográfico Nacional lo advierte de forma explícita en su información oficial. La totalidad sucederá con el sol poniéndose muy cerca del horizonte. Y eso obliga a observar desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. De toda la franja europea, el tramo español es el que exige más al observador. Y la razón de que nos toque así tiene que ver con cómo se mueve la sombra sobre el planeta. La umbra lunar no elige su recorrido. Viaja por la superficie terrestre siguiendo la geometría de la alineación entre los tres cuerpos. Y en este eclipse concreto, ese recorrido empieza en el Ártico y termina en el Atlántico, dibujando una curva que baja desde las regiones polares hacia el suroeste. La sombra pasa muy cerca del Polo Norte, donde se alcanzará un 98,6% de ocultación del disco solar. España queda casi al final de ese trazado. Y aquí está la clave. El punto donde la sombra abandona la Tierra
es siempre un punto donde el sol se está poniendo, porque es justo el borde entre el día y la noche. Cuanto más cerca estás del final del recorrido, más bajo tienes el sol. Islandia está en la parte media de la trayectoria, con el sol todavía a 25 grados. España está prácticamente en la cola, con el sol entre 12 y 1,4 grados según la provincia. Y Baleares es el último territorio de la franja donde el eclipse resulta visible, con el fenómeno terminando casi a la vez que el sol desaparece por el horizonte. Dicho de otra forma, aquí no ha caído un eclipse malo. Nos ha tocado el tramo final de un eclipse excelente, y el tramo final siempre llega al atardecer. Con la ventaja enorme de que ese tramo final cae sobre un país con cielos de agosto y buenas carreteras, en lugar de caer sobre el océano, que es lo que ocurre con la mayoría de los eclipses totales de la historia. Ahora bien, Islandia tiene su propia trampa, y aquí la balanza se equilibra bastante. Islandia está permanentemente barrida por los sistemas meteorológicos del Atlántico Norte. La probabilidad de cielo nublado en agosto es considerable, y un eclipse total detrás de una capa de nubes deja de existir por completo. La geografía local ayuda algo, porque el lado protegido de algunas penínsulas suele estar más despejado, pero el consejo que se repite entre los cazadores de eclipses que viajan allí es tener un plan flexible y estar dispuesto a conducir el mismo día del eclipse buscando un claro. España juega con la carta contraria. Un 12 de agosto, en el interior peninsular, la probabilidad de cielo despejado es alta. El propio Instituto Geográfico Nacional lo señala como una de las grandes ventajas de este eclipse. Así que la elección es entre un sol alto, con riesgo de nubes, o un cielo probablemente limpio, con un sol incómodamente bajo. Y por eso España se ha convertido en el destino elegido por medio mundo. Suscríbete al canal si estás siguiendo la cuenta atrás de este eclipse, porque lo que viene ahora es la parte que de verdad puede arruinarle el día a quien se plante en Burgos sin haberlo preparado. Volvamos a Burgos y a esos 104 segundos, porque hay un dato en la ficha oficial del Instituto Geográfico Nacional que se lee rápido y que tiene mucha más carga de la que parece. En Burgos, el eclipse comienza a las 7:33 de la tarde. El máximo llega a las 8:29. Y la puesta de sol se produce a las 9:20 de la noche, unos minutos antes de que el eclipse termine. Léelo otra vez. En Burgos el sol se pone mientras el eclipse todavía está en marcha. La ciudad se va a quedar sin ver el final del fenómeno, con la luna aún cruzando por delante del disco, porque el sol se habrá metido debajo del horizonte antes de que la cosa acabe. Eso convierte al 12 de agosto en un acontecimiento con una ventana temporal extraordinariamente estrecha, y con una particularidad que lo hace distinto a casi cualquier otro eclipse. En un eclipse normal, con el sol alto, si te despistas y llegas tarde al punto de observación, todavía puedes improvisar. Buscas un hueco entre edificios, te subes a una azotea, cruzas la calle. Con el sol a 8 grados y bajando, cada minuto que pasa el margen se estrecha, porque el sol sigue cayendo mientras tú buscas sitio. A las 8:29 de la tarde, la decisión ya está tomada. Estás en un sitio con el oeste limpio, o no lo estás. Y para que esos 104 segundos rindan, ayuda mucho llevar la secuencia aprendida de casa, porque van a pasar volando. Durante la media hora anterior, con las gafas puestas, se ve cómo la luna va mordiendo el disco solar. A simple vista, durante buena parte de ese rato, casi no se nota nada, porque el ojo humano compensa los cambios graduales de luz con una eficacia extraordinaria. Las pupilas se dilatan sin que te des cuenta. En los últimos minutos, el cambio se acelera de golpe. La luz cae, la temperatura baja de forma perceptible en la piel, y sobre el suelo claro pueden aparecer unas ondulaciones grises que se deslizan,
las llamadas bandas de sombra. Mirando hacia el oeste, hacia el sol, se ve venir un frente de oscuridad avanzando sobre el horizonte. Es la sombra de la luna acercándose. Después llegan las perlas de Bailly, la fila de puntos brillantes que forman los últimos rayos colándose entre las montañas del borde lunar. Se reducen a uno solo, el anillo de diamante, y ese punto se apaga. Ahí empiezan los 104 segundos. Es el único momento en que se pueden retirar las gafas. Aparecen la corona, las protuberancias rosadas asomando por los bordes, las estrellas y los planetas en pleno agosto, y el horizonte encendido en todas direcciones. Y 104 segundos después, el proceso se invierte. Reaparece el anillo de diamante por el otro lado, vuelve la luz, y las gafas se ponen de nuevo inmediatamente. 1 minuto y 44 segundos. Poco más de lo que dura una canción corta. Y ya que estamos, repasemos los errores que más se repiten, porque en un evento de 2 minutos, cada uno de ellos cuesta muy caro. El primero es elegir el sitio por su belleza en lugar de por su horizonte. Un mirador precioso orientado al este no sirve para nada el 12 de agosto. Lo único que importa es la mitad oeste del cielo, y concretamente los primeros grados sobre la línea del suelo. El segundo es fiarse de la memoria. Casi nadie sabe con precisión por dónde se pone el sol desde su casa o desde su pueblo, porque es un dato que jamás hemos necesitado. Comprobarlo cuesta una tarde. El tercero es llegar justo. La totalidad no espera. En un concierto, si llegas 15 minutos tarde, te pierdes 2 canciones. Aquí te lo pierdes todo. El cuarto es quitarse las gafas antes de tiempo. Solo se pueden retirar durante la totalidad completa y solo dentro de la franja. 1 minuto antes o 1 minuto después, el sol sigue haciendo daño exactamente igual que cualquier otro día. Y el quinto, el más común según los observadores veteranos, es intentar grabarlo todo. Los 104 segundos dan para verlo o para pelearse con la cámara. Y hay una capa más en todo esto, que tiene que ver con la cantidad de gente. La provincia de Burgos se ha convertido en uno de los destinos preferidos de Europa para este eclipse, y las cifras de ocupación lo reflejan. Los hoteles y las casas rurales de la provincia llevan meses completos. El Parador de Lerma, lleno. El Centro Astronómico de Lodoso, que es el referente del astroturismo en Castilla y León y está reconocido como Parque Estelar Starlight, ha habilitado una zona de observación con capacidad para unas 1.500 plazas. El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción Pro Burgos, lleva desde mayo con una programación de actividades. La Diputación ha habilitado 6 espacios oficiales de observación repartidos por la provincia. Lodoso, en la zona de Amaya y Camino, Poza de la Sal, en la Bureba, Arija, en las Merindades, Acinas, en la Sierra de la Demanda, Tejada, en Arlanza, y Quintana Raya, en la Ribera del Duero. También se han señalado como buenos puntos Frías, Oña y el Valle de Tobalina. La planificación se está haciendo en coordinación con bomberos, policía local, protección civil, la Junta de Castilla y León y la subdelegación del Gobierno. Y ese último punto dice mucho. Se están definiendo aforos, vías de evacuación y asistencia sanitaria, que son las palabras que se usan cuando se espera muchísima gente en sitios pequeños. Sobre esos 6 puntos hay una distinción que la propia organización ha hecho explícita y que resulta muy útil de entender. Desde el ayuntamiento se ha diferenciado entre los lugares donde mejor se va a ver el eclipse y los lugares que se van a recomendar oficialmente. No son la misma lista. Los recomendados son los que cumplen con todas las medidas de seguridad, aforo, vías de evacuación y asistencia sanitaria. Esa distinción es honesta y hay que tenerla en cuenta al planificar. Habrá páramos y altos perdidos por la provincia
con vistas mejores que cualquier punto oficial. También estarán sin aparcamiento y sin servicios, con mala cobertura y con nadie cerca que pueda ayudarte si algo va mal. Un miércoles de agosto por la tarde y con las carreteras colapsadas. La programación de la provincia va bastante más allá de habilitar campas. Hay planetarios móviles recorriendo 12 localidades entre junio y agosto, empezando en Oña y terminando en Atapuerca, con paradas en sitios como Santa Gadea del Cid, Covarrubias o Hontoria del Pinar. Hay un concurso de microrrelatos. Hay catas de vino en la Ribera del Duero vinculadas al eclipse. Y hay una recreación histórica de la visita real de 1905, que enlaza directamente con lo que veremos en un momento. La Junta de Castilla y León ha resumido todo esto en un eslogan que se lee en carteles por toda la comunidad. El cielo nos ha elegido. El fenómeno ha escalado tanto que ha llegado a la Administración Central. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un estudio específico a nivel nacional sobre el impacto en la movilidad y en la red viaria, ante la previsión de miles de desplazamientos ese día hacia las zonas de observación. Las estimaciones apuntan a una fuerte concentración de tráfico en carreteras principales y también secundarias, sobre todo en entornos rurales y zonas abiertas. Las restricciones de tráfico para la jornada ya están publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Se ha creado además una Comisión Nacional del Eclipse, dependiente de la Comisión Nacional de Astronomía, y una comisión interministerial para coordinar los 3 eclipses del llamado Trío Ibérico. Un fenómeno astronómico que dura 104 segundos ha generado comisiones interministeriales y normativa en el BOE. Eso da la medida de lo que se espera. Y detrás de todo ese despliegue, hay un fenómeno económico que en provincias como Burgos importa bastante. El astroturismo lleva años creciendo en la España interior, y este eclipse funciona como acelerador. La provincia tiene ya infraestructura montada para ello. El Observatorio de Lodoso, con su sello Starlight, cielos oscuros de calidad en las merindades y en la Sierra de la Demanda, y un patrimonio que da excusas para quedarse más de un día. Frías, Oña, Poza de la Sal, Covarrubias, Atapuerca. El perfil de visitante que se espera es en buena parte extranjero. Los cazadores de eclipses son un colectivo internacional bastante peculiar, con gente que lleva 20 o 30 totalidades acumuladas y que planifica los viajes con años de antelación, cruzando continentes por 2 minutos de oscuridad. Para ellos, el eclipse de 2026 en España lleva marcado en el calendario desde hace mucho, y las reservas lo demuestran. Para un territorio con problemas demográficos, un miércoles de agosto con hoteles llenos, campas organizadas, catas de vino y planetarios móviles recorriendo 12 pueblos supone una inyección poco habitual. La Junta de Castilla y León y las diputaciones lo saben perfectamente, y por eso la programación se ha extendido desde mayo hasta agosto, en lugar de concentrarse en un solo día. El objetivo declarado va más allá del 12 de agosto. Consiste en que quien venga a ver el eclipse vuelva después por otras razones. Y todo esto ya pasó una vez. El 30 de agosto de 1905, Burgos vivió exactamente lo mismo. Fue el último eclipse total de sol visible desde la península ibérica, y la ciudad se convirtió durante unos días en el centro mundial de la astronomía. El Observatorio de Madrid eligió Burgos como sede principal de observación por 2 razones muy prácticas: sus cielos despejados a finales de agosto y su posición estratégica dentro de la franja. El centro exacto de la banda de totalidad pasaba por la localidad burgalesa de Quintanilla. Se levantaron instalaciones temporales para acoger a astrónomos nacionales y extranjeros. Más de 20 equipos internacionales de científicos viajaron hasta España. El ejército participó en las labores logísticas, montando estructuras y transportando material. Los equipos desplegaron cámaras,
espectrógrafos y polarímetros para estudiar la corona solar, que en aquel momento solo podía observarse durante los escasos minutos de una totalidad. Y el rey Alfonso XIII se desplazó personalmente hasta Burgos para verlo. Aquello tenía una lógica que hoy cuesta un poco reconstruir. A principios del siglo XX, un eclipse total no funcionaba como espectáculo turístico. Suponía la única ventana disponible para hacer ciencia de primer nivel sobre el Sol. La corona solar, esa atmósfera exterior que solo se deja ver cuando el disco queda tapado, guardaba entonces casi todos sus secretos. Durante décadas fue imposible estudiarla de otra manera, porque el brillo del propio Sol la ahoga por completo el resto del tiempo. Cada eclipse total era, literalmente, unos minutos de acceso a un laboratorio que se cerraba después durante años. Por eso los países montaban expediciones, movían instrumentos pesadísimos por ferrocarril y barco, y enviaban a sus mejores astrónomos a donde cayera la sombra. Por eso España, con sus cielos despejados y su geografía atravesada por varias trayectorias, se convirtió a finales del siglo XIX y principios del XX en un destino científico de primer orden. Y por eso la presencia del rey tenía significado político, además de curiosidad personal. Aquellos eclipses fueron una operación de prestigio nacional y sirvieron para modernizar la astronomía española, financiar instrumentos y formar a una generación entera de observadores. Los eclipses de 1900, 1905 y 1912 se conocen todavía hoy en la literatura internacional como los eclipses españoles. 121 años después, la ciudad va a volver a llenarse de gente mirando al mismo punto del cielo. Con una diferencia. Esta vez, casi nadie viene a hacer ciencia. Vienen a mirar. Aunque la ciencia tampoco se ha ido del todo. Hoy existen instrumentos llamados coronógrafos, que tapan artificialmente el disco solar para poder estudiar la corona sin esperar a un eclipse. Funcionan bien y trabajan todos los días. Aún así, no reproducen del todo lo que se ve durante una totalidad, porque la propia atmósfera terrestre dispersa la luz alrededor del disco tapado y ensucia la observación de la parte más interna de la corona, que es justamente la más interesante. Por eso los eclipses totales siguen teniendo valor de investigación, y por eso todavía se organizan campañas científicas alrededor de cada uno. Y sigue habiendo una pregunta abierta que se resiste. La superficie visible del Sol está a unos 5.500 grados. La corona, que está por encima y más lejos del núcleo, supera el 1.000.000. Alejarse de la fuente de calor y calentarse 100 veces más contradice la intuición de cualquiera que haya acercado una mano a una hoguera. Ese desajuste se conoce como el problema del calentamiento coronal. Lleva planteado desde los años 40 del siglo pasado, y sigue sin respuesta cerrada. Las hipótesis más sólidas apuntan al campo magnético del Sol, y a la forma en que sus líneas se retuercen y se recombinan liberando energía. Los que estén en Burgos el 12 de agosto van a mirar durante 104 segundos, con sus propios ojos y sin ningún instrumento. Un problema de física que lleva 80 años sin resolverse. Las crónicas de aquel día en Burgos describen escenas que se van a repetir dentro de 3 semanas. Palabra por palabra. La ciudad quedó sumida de golpe en una penumbra en mitad del día. Las aves creyeron que había llegado la noche y se callaron. Los perros se inquietaron. El ganado, desorientado, dejó de pastar. Y las personas, según recogieron los cronistas, vivieron algo que no habían visto nunca y que no volverían a ver. Hubo un detalle técnico de aquella jornada que sigue resultando llamativo. La mejor observación del eclipse de 1905 no se hizo desde el suelo. Se hizo desde el aire, con globos aerostáticos. Subir por encima de la capa de aire más densa y de cualquier obstáculo del terreno resolvía de un plumazo
el problema que hoy vuelve a estar sobre la mesa. Aquellos astrónomos de hace 121 años ya sabían que lo que estorba de verdad es lo que tienes delante. Hay otra parte de aquellas crónicas que resulta útil leer hoy, y tiene que ver con lo que la gente sintió. Los cronistas de 1905 describen que la penumbra ganó a la luz de repente, que el sol se fue de golpe, y que las personas vivieron un acontecimiento único. Ese lenguaje, en textos de periódico de principios del siglo XX, escritos por gente poco dada a la exageración, dice bastante. Y coincide punto por punto con lo que describen hoy los observadores contemporáneos. Quienes han presenciado una totalidad suelen coincidir en que ninguna fotografía ni ningún video la reproducen, y en que la experiencia tiene un componente físico difícil de anticipar. La caída de temperatura en la piel, el cambio del viento, el silencio repentino de los pájaros, la sensación de que algo va mal en el orden natural de las cosas. Eso último tiene una explicación bastante razonable. El cerebro humano lleva toda su historia evolutiva contando con que la luz del día se va despacio. Un atardecer normal dura 1 hora larga. Una totalidad apaga el cielo en menos de 1 minuto y lo vuelve a encender igual de rápido. En Burgos, ese apagón durará 104 segundos. Y va a ocurrir sobre un paisaje de meseta abierta, con campos segados en agosto y el horizonte lejano en todas direcciones. Pocos escenarios hay mejores para notar el cambio en el aire y en el silencio. Hay quien recomienda, precisamente por eso, pasar al menos una parte de esos 104 segundos sin mirar al cielo. Mirando alrededor, mirando el color del horizonte, las caras de la gente, el comportamiento de los animales. Y aquí llega la parte de aquella historia que hay que tener muy presente el 12 de agosto. En 1905, después de meses de preparativos, de 20 expediciones internacionales, de instrumentos traídos desde media Europa por ferrocarril y del desplazamiento del propio rey, en muchos puntos de España no se vio absolutamente nada. Las nubes lo taparon. En Caldas de Reis, en Pontevedra, donde se esperaba una cobertura del 97%, el día amaneció encapotado y llovió a intervalos. Los vecinos llevaban semanas ensayando la observación con cristales ahumados, con la cara y los dedos tiznados de tanto probar. Solo alcanzaron a ver el primer contacto de la luna con el sol. Después, nada más. Esa frustración quedó recogida en la prensa de la época. Y esa es exactamente la lotería que vuelve a jugarse ahora, con un agravante que en 1905 no existía en la misma medida. Aquel eclipse ocurrió a mediodía, con el sol alto. Este ocurre al atardecer, con el sol a 8 grados. La probabilidad de cielo despejado en agosto en Castilla juega a favor, pero basta una franja de nubes bajas en el horizonte oeste, de esas que se forman al final del día, para tapar precisamente los grados de cielo que importan. Aquella diferencia de horario cambia la naturaleza del riesgo por completo. Con el sol a 60 grados de altura, como ocurrió en 1905, las nubes que te preocupan son las que tienes justo encima. Si el cénit está despejado, ves el eclipse. Con el sol a 8 grados, las nubes que te preocupan están a decenas de kilómetros de distancia, en el horizonte, en una zona del cielo que casi nunca miramos, y sobre la que las previsiones dan poca información. Puedes estar bajo un cielo azul impecable, sin una sola nube en toda la vertical, y perderte el eclipse entero por una banda gris situada sobre unas montañas que quedan a Fumbabo, 50 kilómetros hacia el oeste. Y todavía hay un factor más que en agosto pesa en la meseta: la calima y el polvo en suspensión. Con el sol tan bajo, su luz atraviesa una cantidad enorme de atmósfera antes de llegar a ti. Así que cualquier turbidez en el aire se nota mucho más que a mediodía.
Un episodio de polvo sahariano no impide ver la totalidad, y sí puede restarle definición a la corona. Nada de esto se puede controlar. Lo único que está en tu mano es elegir bien el sitio, llegar pronto y tener preparada una alternativa. Un cielo azul perfecto sobre tu cabeza y una banda de nubes pegada al horizonte producen el mismo resultado que un día encapotado entero. Ese matiz meteorológico hay que explicarlo bien, porque cambia bastante la forma de leer el parte del tiempo esos días. Las previsiones que consultamos habitualmente hablan de cobertura nubosa general, de porcentajes de cielo cubierto y de probabilidad de lluvia. Para un eclipse normal, con el sol alto, esa información basta. Para este eclipse hace falta algo más específico: las nubes bajas en la franja de horizonte hacia el oeste. En agosto, en el interior peninsular, es habitual que la tarde termine con el cielo despejado en el cénit y con acumulaciones en el horizonte, sobre todo si hay actividad convectiva por el calor del día o si entra alguna influencia marítima desde el norte. Burgos está a poco más de 100 kilómetros de la costa cantábrica en línea recta, con la cordillera de por medio, y esa cercanía puede notarse. La recomendación práctica que se repite entre los observadores veteranos es doble. Primero, consultar en los días previos previsiones que desglosen nubosidad por altura, distinguiendo nubes bajas, medias y altas. Y segundo, tener preparado un plan B a media hora de coche, en otra dirección, por si la mañana del 12 amanece con el horizonte oeste cargado. Ese plan B es exactamente lo que hacen los cazadores de eclipses profesionales, que llegan siempre con varios días de antelación y deciden el emplazamiento definitivo esa misma mañana. Con todo eso encima de la mesa, vamos a lo práctico. Si vas a ver el eclipse desde Burgos o desde cualquier punto de la franja, hay 4 decisiones que se toman ahora, y no el día 12. La primera es el sitio. Necesitas el horizonte oeste completamente limpio, y eso descarta la mayoría de los emplazamientos urbanos. Lo ideal es una elevación con vistas abiertas hacia donde se pone el sol. Un páramo, un alto, una ladera orientada al oeste, un mirador. La provincia de Burgos ofrece terreno de sobra para eso, y por algo los 6 puntos oficiales están todos en zonas abiertas. Hay un detalle que ayuda a afinar la elección. El sol no se pone exactamente por el oeste todos los días del año. El 12 de agosto, en las latitudes españolas, se pone bastante al noroeste, y en el momento del máximo del eclipse, el azimut ronda los 283 grados. Traducido: la dirección crítica está algo desplazada hacia el norte respecto al oeste puro. Una brújula o la aplicación de brújula del móvil resuelve la duda en 10 segundos. La segunda es comprobarlo antes. Vete al sitio elegido un día cualquiera de estos, a la hora del atardecer, y mira. Si el sol se te esconde detrás de algo antes de llegar al horizonte real, ese sitio no vale para el día 12. Todavía estás a tiempo de buscar otro. La tercera es la hora de llegada. Con carreteras secundarias saturadas, restricciones publicadas en el BOE y miles de personas moviéndose a la vez, salir con horas de margen deja de ser exageración. La totalidad ocurre a las 8:29. Estar buscando aparcamiento a las 8:15 es perderlo. Añade a eso una consideración que casi nadie hace. El 12 de agosto es plena operación salida de vacaciones, y la totalidad cae en la franja horaria de vuelta de playa y de cena. Las carreteras de Castilla y León van a tener tráfico propio de agosto, más el tráfico específico del eclipse, sumados. La cuarta es la protección ocular, que es innegociable. Durante todas las fases parciales hacen falta gafas certificadas con la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol no valen. Los cristales ahumados de 1905 tampoco valían, por cierto. Solo durante los 104 segundos exactos de totalidad y estando dentro de la franja, es seguro mirar sin filtro. En cuanto reaparece el primer punto de luz,
Las gafas vuelven de inmediato. Y una recomendación más, que en Burgos tiene sentido especial. Los 104 segundos van a pasar muy deprisa. Quien los dedique entero a pelearse con los ajustes del móvil se va a quedar sin verlos. Las fotografías buenas de la corona existen a miles, hechas por gente con equipo y experiencia. Lo que no se puede recuperar después es haber estado allí mirando. Además, en Burgos hay un elemento que casi ningún otro sitio de España ofrece con la misma fuerza. La totalidad se va a producir sobre la meseta, con el sol muy bajo, lo que significa que el horizonte de 360 grados alrededor va a teñirse de colores de atardecer, mientras el cielo de arriba se apaga. Ese contraste, en un paisaje abierto de campos de Castilla, va a ser visualmente espectacular. Y cuando terminen los 104 segundos, todavía queda la noche. La lluvia de estrellas de las Perseidas alcanza su máximo esa misma madrugada, la del 12 al 13 de agosto, y este año coincide con luna nueva. Cielo sin luna, campo abierto, y hasta 100 meteoros por hora. El mismo viaje, el mismo sitio, 2 espectáculos. Y para terminar, la pieza que pone todo esto en perspectiva. Este eclipse forma parte de lo que ya se conoce como el trío ibérico. El 12 de agosto de 2026, el total. El 2 de agosto de 2027, otro total sobre el sur peninsular. Y el 26 de enero de 2028, un eclipse anular. 3 eclipses en 3 años, exactamente el mismo patrón que ocurrió hace un siglo con los eclipses de 1900, 1905 y 1912, a los que la comunidad astronómica internacional bautizó como los eclipses españoles. Pero hay un detalle que a Burgos le toca de cerca. El eclipse de 2027 no será total allí. En Burgos se verá como parcial, entre las 9:47 y las 12:01 de la mañana, con el máximo de cobertura a las 10:51. Es decir, para Burgos, el 12 de agosto de 2026 es la única totalidad de todo el trío. Y después de eso, el siguiente eclipse total de sol visible desde España llega en el año 2053. Ese salto de 27 años tiene una explicación estadística que ayuda a dimensionar lo que está pasando este verano. Los eclipses totales de sol ocurren en algún punto del planeta cada año o año y medio. La rareza nunca está en el fenómeno. Está en que la banda de totalidad, esos pocos cientos de kilómetros de ancho, caiga justo encima de donde vives. La mayor parte de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, hielo o desierto. La sombra pasa la mayoría de las veces por sitios donde no hay nadie mirando. Para un punto fijo cualquiera del planeta, la espera media entre 2 eclipses totales se cuenta en siglos. Aplícalo a Burgos. La última vez fue en 1905, con Alfonso XIII en el trono y los primeros automóviles circulando por España. La siguiente, después de este agosto, en 2053. Eso significa que hay generaciones enteras de burgaleses que nacieron, vivieron y murieron, sin que la sombra de la luna pasara nunca por encima de su ciudad. Quienes vieron el eclipse de 1905 siendo niños ya no están. Y la mayoría de quienes vean el de 2053 todavía no ha nacido. Nos ha tocado estar aquí justo en el cruce, y con una ventaja que aquellos de 1905 no tuvieron. Sabemos la hora exacta, con precisión de segundos, para cada municipio, publicada y gratis. Ellos también la sabían, porque los cálculos astronómicos ya eran precisos entonces, pero tuvieron que enterarse por el periódico, con los horarios impresos población por población, unos días antes. Haz la cuenta con tu edad. Para la mayoría de la gente que esté viendo esto, los 104 segundos del 12 de agosto de 2026 son la única oportunidad de su vida de ver una totalidad desde el mejor punto de España.
104 segundos. Menos de 2 minutos. Y todo lo que hace falta para no perderlos es haber elegido bien el sitio, haber llegado con tiempo y tener suerte con las nubes. 2 de esas 3 cosas dependen de ti. Volvamos entonces al principio. 104 segundos de oscuridad total en Burgos, la totalidad más larga de toda España, con el sol a 8 grados sobre el horizonte y poniéndose antes de que el eclipse termine. 25 grados en Islandia frente a 8 aquí. 2 grados en Palma. 1,4 en Menorca, con la corona partida por el horizonte. El mejor asiento de España está en el eclipse más exigente de Europa. Las 2 cosas a la vez. En 1905, un rey y 20 expediciones internacionales viajaron a esta misma ciudad para mirar al cielo durante 4 minutos. Y en buena parte del país, las nubes se lo llevaron por delante. Dentro de 3 semanas se repite la escena, con hoteles llenos desde hace meses, restricciones de tráfico en el BOE y comisiones ministeriales coordinando la jornada. Lo único que ha cambiado es que ahora tú puedes consultar la hora exacta en tu pueblo, con precisión de segundos, desde el sofá. Y hay algo en todo esto que me parece la parte más difícil de asimilar. Esos 104 segundos existen por una coincidencia que no tiene ninguna razón profunda detrás. La Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol y está unas 400 veces más cerca. Y por eso, los 2 discos se ven casi del mismo tamaño desde aquí. Nada obligaba a que fuera así. Y encima, esa coincidencia tiene fecha de caducidad. La Luna se aleja de nosotros unos centímetros cada año, de modo que dentro de cientos de millones de años, su disco se verá demasiado pequeño para tapar el Sol por completo, y los eclipses totales dejarán de existir. Todos serán anulares, con un anillo de luz permanente alrededor. Nadie que viva hoy verá ese cambio. Pero significa que la especie humana ha aparecido justo en la ventana temporal en la que este fenómeno concreto todavía es posible. Y dentro de esa ventana, de cientos de millones de años, a ti te ha tocado estar vivo, en el año exacto en que la sombra cruza tu país. 104 segundos. En Burgos, el 12 de agosto de 2026, a las 8:29 de la tarde. Suscríbete al canal para seguir la cuenta atrás de este eclipse y todo lo que va a ocurrir en el cielo este verano. Y cuéntame en los comentarios si vas a intentar meterte en la franja de totalidad o si lo vas a ver desde casa. Nos vemos en el próximo video.